en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, como dicen los youtubers, porque nunca sabemos cuándo nos están escuchando. Esto es un nuevo episodio de La Cosa. Mauro Casa, quien les habla, me acompaña Tamara Zamudio. ¿Cómo estás, Tami? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bastante bien. ¿Cómo estás tú? Bien, bárbaro, entrando... Estás pachucha. Decirle a la gente. Sí, uno trata de que esto sea temporal, pero sabemos que estamos... Bueno, pero en este momento estás pachucha. No, sabemos que estamos en junio por la cercanía de las internas y bueno, más allá de las expectativas en relación a la instancia electoral, también está esta cuestión del clima y cómo puede acompañar o no acompañar las últimas actividades de junio. Pero bueno, estás media con este tema vas a entrar en calor, vas a ver que te va a gustar. Seguramente. Te va a gustar. Porque para el tema de hoy les vamos a proponer conversar un poco sobre Cabildo Abierto, sobre el nuevo partido, que bueno, ya no está nuevo, pero este último partido que ha ingresado fuerte en el sistema político uruguayo, haciéndonos un poco la pregunta de qué ha pasado con Cabildo Abierto en estos años, desde el 2019 para acá, y sobre todo pensar en el futuro, qué es Cabildo Abierto, a quién quiere representar, para dónde quiere ir Cabildo Abierto, y bueno, un partido que está obviamente muy estructurado en torno a la figura de un liderazgo casi hegemónico o casi excluyente como el del ex general Manín Ríos. Pero no se preocupen porque no van a tener que escucharnos solamente a nosotros dos. Vamos a recibir en este momento a un invitado muy especial, un gran amigo nuestro, que nos acompañó muchos años cuando hacíamos Te Digo la Otra, que es el profesor de Historia y magíster en Historia Política, Jonathan Rodríguez. ¿Cómo le va, Jonathan? Inés, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. No es casual que traigamos a un señor del palo de la historia política, porque bueno, esta presencia de Cabildo Abierto en la política uruguaya viene a representar algo que de hecho siempre existió en la política del Uruguay, que bueno, esta derecha nacionalista ¿cómo lo definirías vos? Para vos, ¿qué es Cabildo Abierto? ¿Qué es un partido cómo? Sí, es un partido de derecha. La historiografía estos últimos años, yo diría la última década, puso en agenda a las derechas, que en realidad en la historiografía no existía el concepto, no se utilizaba, lo cual también fue un gran... Qué loco, porque Uruguay estudios sobre las izquierdas hay desde siempre, ¿no? Bueno, justamente, las izquierdas sí concitaron estudios y hay ríos de tintas escritos, pero sobre la derecha no. Lo que sí habían era estudios sobre los conservadores, ¿no? Sobre el conservadurismo en Uruguay. Y ahí hubo toda una relectura historiográfica acerca de si era el concepto que mejor definía a estos partidos o sectores dentro de los partidos políticos. Un poco la crítica venía porque se hacía uso de una terminología que lo utilizaban los propios actores, ¿no? Yo recuerdo a Herrera decir nosotros somos conservadores en ese debate ideológico con el vallismo o con el socialismo. Y bueno, la historia de las derechas en nuestro país se pueden así esquemáticamente dividir en dos tipos: las derechas liberales, son liberales, democráticas, cuando la democracia logra gobernar, y después las derechas nacionalistas. Y bueno, yo creo que Cabildo Abierto ingresa, tiene casi todos los puntos para ser una derecha de estilo nacionalista. Creo que en este sentido el propio Cabildo Abierto no creo que se sienta disgustado si lo colocamos, capaz que con el término derecha no lo sé, porque viste que apela en el discurso a no meterse en ese clivaje ideológico, pero con nacionalista seguro que sí. Sí, pero no es solo nacionalista, ¿no? No es solo nacionalista. Tiene otros elementos. A mí Cabildo Abierto me parece que es un bicho extraño, ¿no? Es un bicho bastante híbrido. Porque no es solamente la derecha reaccionaria conservadora de siempre, porque a veces uno ve en Cabildo Abierto ciertas preocupaciones sociales o de viso más popular. Pero la derecha también las han tenido en el pasado, ¿no? Sí. El pachequismo tenía un viso social y no dejaba de ser un... Hacía control de precios, Pacheco. Bueno, ¿no? por ejemplo, ¿no? Y si lo miramos a nivel de encuestas, como para que no sea solamente un análisis de lo que uno considera, el fuerte del pachequismo en los sectores más populares era los cinturones pobres de Montevideo, ahí donde arrasaba el pachequismo. Es decir, una derecha muy particular. Sí, un poco esta campaña y la campaña anterior de Cabildo Abierto un poco lo marca, ¿no? En esta cuestión de presencia en territorio, de escuchar lo que la gente dice, y en este caso, por ejemplo, en esta campaña de ser un poco más crítico, pese a que ha tenido, digamos, distintas discrepancias con el gobierno, con la coalición que integra, ¿no? Toda esta parte, digamos, de la falta de políticas sociales o la necesidad de un Estado más presente en determinados sectores o territorios ha sido una voz constante dentro de Cabildo Abierto y también definitoria de esta postura, como
decíamos, de una derecha estatista también, ¿no? O sea, con una fuerte presencia o valoración de una presencia del Estado en determinados ámbitos. Claramente para Cabildo Abierto el Estado es un actor importante, no reniega del Estado. Eso está claro, pero tiene un componente católico también que caracteriza a estas derechas nacionalistas, y eso lo podemos ver con la crítica a la agenda de derechos. Sí. Tiene una reivindicación artiguista, bueno, el nombre, la simbología y los discursos, hay una reivindicación. Artigas siempre se ha convertido en una especie de comodín, ¿no? Pero Cabildo Abierto ahí reivindica esa política social artiguista, ¿no? Y bueno, y reacciona contra una agenda que es lo que podríamos decir desde un punto de vista historiográfico, que cómo se defienden las derechas, ¿no? Las derechas básicamente reaccionan ante una agenda, reaccionan ante proyectos igualitarios, reaccionan ante proyectos progresistas, y Cabildo Abierto en ese sentido se ha posicionado. Ha negociado también, pero cuando uno los escucha, claramente hay una reacción. Y eso también puede estar, puede ser una semejanza, digamos, si se quiere, con las derechas latinoamericanas o con los distintos liderazgos que han surgido de esa mirada. Lo que pasa cuando uno mira las derechas latinoamericanas, como en Uruguay es todo tan están tirado hacia el medio, ¿no? Uno mira la derecha en Brasil, o la derecha en Argentina, o la derecha en Europa, y Cabildo Abierto parece un partido de centro. Total. Entonces, claro, el contexto... una de las críticas que yo he escuchado muchas veces en la historiografía es, bueno, pero... ¿qué es la derecha o qué es la izquierda? Porque si vos entras a comparar derechas e izquierdas a lo largo del mundo, lo que puede ser derecha o izquierda en Estados Unidos es derecha en Uruguay. Entonces, ahí hay una especie de discusión también teórica de, bueno, en dónde está parado un partido y cómo lo comparamos. Creo que si lo miramos en el espectro político uruguayo, claramente Cabildo Abierto está a la derecha, está claro, y yo lo veo más cerca del herrerismo, o de lo que o de la matriz de donde viene Cabildo Abierto, quizás la ideología de Manini, que es el sector riverista del Partido Colorado. Es decir, cuando uno hace la historia del riverismo, es un poco esa historia también. Sí, yo creo que sí, pero porque a mí me pasa con Cabildo Abierto que hay momentos en los cuales, claro, depende el eje en el que nos querramos parar. Obvio que si nos paramos en el eje progresismo, conservadurismo social, moral, y sí, son unos dinosaurios, está claro, digamos, ¿no? Si pensamos en temas de los derechos de las mujeres, de los derechos de las minorías sexuales, de todo lo que tiene que ver de drogas. Con consumo de droga, los tipos están parados hace 200 años atrás, ¿no? Digamos, o más, porque están antes de la Revolución Francesa. Entonces, bueno, ya estamos hablando de que están 250 años atrás, ¿no? Está clarísimo, son evidentemente conservadores o reaccionarios, tienen una agenda pro vida muy fuerte, tienen no solamente un tema de agenda, también es cómo tratan a los otros actores, ¿no? Hay una deslegitimación por ejemplo, del movimiento feminista o del movimiento LGBT, a los que claro, porque uno podría decir, bueno, vos podés ser un político que diga, yo no represento esta agenda, no represento a esta gente, está todo bien, los míos son otros, está bárbaro, pero ellos no se paran ahí, se paran en una cuestión muy, ¿cómo que se dice? Conspiranoica, ¿no? Sí. Todo el tiempo pensando que esas agendas tienen que ver con intereses foráneos que vienen a conquistar al Uruguay. O sea, es un discurso jodido, ¿no? Es un discurso muy, muy jodido en el sentido de que no reconoce como una convivencia democrática, una tolerancia hacia esos actores. Entonces, claro, en eso está claro. Partido de derecha súper reaccionario. Ahora, en América Latina, las izquierdas no es lo mismo que la izquierda europea o la izquierda norteamericana. Porque la izquierda latinoamericana siempre tuvo un componente como de reivindicación de la soberanía nacional frente a lo foráneo, frente a lo extranjero. ¿Por qué? Porque somos un continente dependiente, somos un continente que hemos sido históricamente víctimas del imperialismo, víctimas del colonialismo. Entonces, que en América Latina tener una agenda como soberanista, patriota, no es exclusivo de las derechas, ha sido más bien de las izquierdas. Las izquierdas han sido más soberanistas, más patriotas, más la idea de la patria grande, la idea de la defensa de los recursos naturales. Las izquierdas de los 60 eran eso, uno mira el viraje, pero uno mira el viraje de Vidán Trías en el Partido Socialista y dice la revolución es nacional, proyección latinoamericana, pero la revolución es nacional, socialismo nacional, ¿no? Es nacionalismo, socialismo. Y uno dice, eso un poco tiene que ver con el discurso Europa, transnacional, de marxista, leninista de la revolución. Sí. Entonces yo digo, como para cerrar ese razonamiento, los tipos en ese eje muchas veces quedan parados en posiciones que son posiciones más, a mí me parece más de izquierda en alguna medida, son posiciones más antineoliberales, porque si uno lo ponía en su momento, yo me acuerdo en la campaña pasada, que a veces uno podía hacer el ejercicio de decir, pero a ver, ¿quién es más de derecha, Manini o Talvi?
Y dice, Claro. no, bueno, Manini, porque mira, Talvi es un poco más progreso. Bueno, pero pará, la agenda económica de Talvi era una agenda empresista, una agenda transnacionalista. Si no te Total. puedes decir, che, pará, en términos de defensa de los recursos naturales, en términos de defensa de la economía uruguaya, en términos de defensa de los sectores populares. Bueno, tenías ahí a un Chicago Boy, a un neoliberal, pura cepa, que tenía una forma, una concepción del mundo, no es por personalizar en Talvi, pero una concepción del mundo totalmente empresista, totalmente el empresario como el actor relevante de la sociedad y el capital transnacional como algo positivo a lo cual habría que abrir la puerta y qué sé yo. Y Cabildo no. Entonces ahí como que se te hace un matete, Ahí ¿no? ahí te hace agua, sí, total. Y en algunos momentos incomoda el discurso de izquierda, ¿no? Porque está muy Claro. cerca y de repente se aleja, es donde vos pones el foco. Es complejo, sí, lo pones en esos términos y es complejo. Te dan ganas de votarlo. Igual, Te cuando, veo igual cuando pasás raya y tenés que categorizarlo, no deja de ser un partido de derecha. Claro. No deja de ser un partido de derecha. A la uruguaya. Claro. ¿No? A la uruguaya. Y creo que un cabildante, me imagino, ¿no? Que cuando lo apurás con esto, creo que puede sacar el discurso artiguista. Sí, ¿no? claro. Porque ahí puede, según su lectura, puede reivindicar ese artiguismo o esa visión latinoamericanista, hasta con ciertos tintes católicos en cuanto a la solidaridad, pero no tanto de derecho, ¿no? Porque pocas veces escuchás en el discurso del cabildante hablar de derechos. Claro, ¿no? nunca son derechos. No son No. derechos. Es la ayuda. Es el- Exactamente, Sí, ¿no? sí. Entonces ahí sí encontramos una diferencia con los progresismos, ¿no? Que lo plantea la discusión en términos de derecho. Cabildo Abierto nunca lo hace por ahí. Claro. El vínculo con el movimiento sindical, el movimiento obrero organizado. Terrible, ¿no? Sí. No. Bueno, las Totalmente. declaraciones de este año fueron de Cabildo en las que salió diciendo, bueno, no, que tenemos que ser el freno, por ejemplo, si Sí, de el PIT-CNT viene Claro, a ¿no? patearle la puerta Y ahí está al lo que presidente. te decía de la, Fuertísimo. de la reacción, ¿no? Que es un poco como tratando de buscar ese mínimo que defina a un partido de derecha. Bueno, esa reacción. Y esa idea de amenaza latente, constante, a otro principio que es muy caro o que son muy caros para la derecha, que es el del orden. Claro. ¿no? Claro. El orden es entre ese clivaje orden-libertad está claro que los Siempre. partidos de derecha quieren orden. Y bueno, un orden que no es cualquier orden, ¿no? Porque ¿quién define cuál es ese orden? Sí, es el se acabó el recreo. Claro, y ese se acabó el recreo. Creo que ahí donde, en esa frase, y creo que lo que ha disgustado dentro de la coalición, justamente a Manini Río y a Cabildo Abierto, es que ese orden no se acabó, ¿no? Es decir, Claro. dentro de la coalición, como coalición que está ubicada, si seguimos ideológicamente y con todas las complejidades que tiene del centro a la derecha, este gobierno ha tenido políticas que uno puede decir, bueno, de derecha, entre comillas, pero también ha tenido políticas más de centro. El vínculo con el movimiento sindical, bueno, no No ha sido malo. ha sido malo. El propio, creo que era Fernando Pereira, era presidente del PIT-CNT todavía, y dijo, bueno, sí, dialogamos con el ministro de Trabajo, con una persona que se puede dialogar, ¿no? Con Mieres. Entonces, en ese sentido, es complejo. Bien, es como este primer ejercicio entonces como de los ejes, ¿no? En el eje orden-libertad es orden, es orden. más de derecha. En el eje Estado-mercado hay una cosa más en el centro, de defensa Sí, sí. de cierta participación del Estado en la Creo que economía. ese es el eje más complejo, ¿no? Claro. Que en un país que se ha definido históricamente como estatista, porque hemos tenido momentos neoliberales donde el Estado se redujo, pero no tanto, Claro. ¿no? Creo que es el eje más complejo. Amortiguado. Es muy amortiguado. Me parece que ese eje Estado-mercado acá está muy amortiguado. El eje moral-social claramente de derecha, lo que estamos Claramente diciendo, y en de este derecha. eje de lo internacional y lo nacional, complejo, porque en América Latina ser nacionalista muchas veces es defender también, estar ubicado un poco a la izquierda, ¿no? Sí, es complejo. Igual en las declaraciones de Manini, me gustaría preguntárselo, ¿no? Hay como una cosa hispanista. Para mí hay una cosa de esa reivindicación. Sí, nunca es lo latinoamericano. No. Es ese. Y también eso, bueno. Pero no es pro-yankee el loco. Pero no, Claro. por supuesto que no. Bueno, Herrera tampoco lo era, Claro. ¿no? Claro. Y en esa concepción también hispanista, católica. Entonces, y eso si uno lo mira hacia atrás, comulgaron muy bien el herrerismo en su versión más de derecha con Manini, comulgaron en varios momentos, incluso haciendo coaliciones para lograr derribar lo que se consideraba el vallismo, el comunismo, etcétera, etcétera. Entonces, también como fenómeno nuevo, ¿no? Para discutirlo, si esto es un fenómeno nuevo o en realidad, bueno, el apellido Manini no es nuevo en la política uruguaya, No, claro. ni qué hablar, pero tampoco esta postura o este posicionamiento ideológico tampoco es nuevo. Yo creo que lo que es nuevo es que el que se corrió es el Partido Nacional. Porque si vos vas al caso, Manini representa eso que vos decís de manera Sí. muy transparente, ¿no? Ese nacionalismo, ese tercerismo, esa cosa desconfiada Sí. de todos los imperialismos. Ahora,
el herrerismo tradicional ya no está parado en ese lugar. No, porque me parece que Porque el viejo Herrera era de la integración, era de la patria pero grande. por supuesto, ese es el clásico ejemplo de un sector de derecha. Creo que se ha convertido en una derecha liberal, Claro. ¿no? Y no tanto una derecha nacionalista, me parece. Claro. Y ha dejado ahí un hueco que le ha ocupado Cabildo Abierto. Es difícil saber de dónde salen los votantes de Cabildo Abierto, porque no hemos hablado, por ejemplo, de dónde se cree que está la mayoría de sus votantes, que es de la familia, entre comillas, Claro. ¿no? Porque también hay que discutir ese concepto de la familia militar, si es que realmente existe una familia, ¿no? El Partido Nacional ha tenido también vínculos con la familia militar, militares integrando posiciones importantes dentro del partido, presidiendo el partido. También ahí aparece un actor que políticamente nunca fue muy relevante, pero ahora que es un partido, en esa cosa policlasista de los partidos uruguayos, es un partido que se ubica representando un sector que otros partidos no necesariamente reivindicaban, aunque sí le dieron lugar o respetaron, ¿no? Que es esa corporación militar. Acá hay un discurso y hubo momentos políticos y decisiones que iban dirigidas a beneficiar a ese sector concreto. Sí. ¿No? Sí, ahí hay algo bien de origen, ¿no? Antes que nada, Cabildo es un partido militar. Eso en el seguro. sentido de que es un partido integrado por militares. Que el abuelo de Manini Ríos, ¿no? Pedro Manini Ríos, era dentro del Partido Colorado, el riverismo era el sector que apoyaba a los militares, ¿no? Es decir, ya desde su cerno, desde sus orígenes. Y ahí creo que discursivamente cierra además, porque ese discurso militar que va hacia el soldado, que muchas veces vive en el interior, que no son de los más beneficiados dentro de la escala salarial del Estado. Sí, que vive en un rancho. Exactamente, y que y si bien no hemos participado en ningún conflicto, tiene esa heroica de defender la patria y la nación. Todo cierra en ese discurso nacionalista. Entonces, ahí yo puedo hacer agua de nosotros representamos la verdaderamente débil dentro del Estado incluso, ¿no? Y que no tiene representación sindical, ¿no? Es decir, estos son los que no están sindicalizados, los que van a trabajar donde hay inundación, hay toda una construcción heroica ahí de ese sector que me parece que Cabildo Abierto reivindica con muchas ganas. Claro. Sí, los locos ahí hacen como algo que es curioso lo que vos decís en lo transparente. Cabildo Abierto tiene momentos donde es interesante verlo como analistas porque hace cosas de una forma que el resto de los políticos las hacen de manera más disimulada y Cabildo no tiene drama. Cabildo viene una rendición de cuenta y lo primero que te dice es, ¿vos querés que yo vote? ¿Cuánto hay para los soldados? Punto. Viene la reforma de la seguridad social. Perfecto. ¿Querés que vote? ¿Cuánto hay para la pensión de las viudas, de los coroneles? Y tipo, más de nicho no puede ser. Pero los tipos te defienden a su nicho electoral. Y no tienen drama y lo hacen desembosadamente. Claro, ¿no? Y que ha obligado al gobierno y en particular al ministro de Defensa a tener que buscar alguna estrategia y algún beneficio para los militares para no perder ese sector de los votantes también, ¿no? Tratar de mostrar que sos. Y no en vano me parece que el gesto de la calle, de ir a una Navidad. A comer con ellos. A comer con ellos. Son gestos, no se define ahí, pero hay como, nosotros estamos con ustedes también, ¿no? Claro. Y otro clivaje que me parece importante, que creo que no lo hemos mencionado, es la lectura del pasado, y más que nada del pasado reciente, ¿no? Y creo que de los actores políticos, con vos en el Parlamento, los que más han reivindicado una lectura muy fuerte del pasado, anclada en esa teoría de los dos demonios, Sí, claro. ¿no? Sí, Entonces, sí. ahí también tenemos un mensaje de derecha, ¿no? Y de reivindicación de un accionar militar y de una lectura del pasado que se proyecta al presente. Y que logra posicionarse eso orgánicamente, ¿no? Porque si se quiere dentro del Partido Colorado, dentro del Partido Nacional, de todos los partidos había diferentes posicionamientos, pero en una postura orgánica estructurada en función a la construcción de la teoría de los dos demonios, el negacionismo, ¿no? E instalado, digamos, y ahí sí hay como una mirada y un trabajo de varios de los liderazgos de Cabildo Abierto, ¿no? Por el trabajo que hace Manini Ríos más a nivel del posicionamiento desde esta representación de la institución militar, pero por ejemplo Domenech muchas veces hablando, o bueno, mismo Lust en su momento, quien ahora está en otro partido, pero en su momento integraba Cabildo Abierto y bueno, dialogando más desde la posición de civiles o la posición de abogados, o sea, queriendo ampliar la mirada de un posicionamiento argumentado desde distintos lugares y no solamente desde la institución militar, pero sobre todo orgánico e instalado dentro del Parlamento. Es muy orgánico, ¿no? Porque porque creo que dentro, quitemos al Frente Amplio, ¿no? Donde eso está laudado claramente, pero dentro del Partido Colorado, el Partido Nacional, y creo que también muy como muy puesto en discusión por parte de los jóvenes, ¿sí? Los partidos tienen discusiones internas. Vos decís, dentro del Partido Nacional hay unas discusiones muy interesantes acerca del pasado. Claro, dentro del Partido Colorado también, ¿no? Pues yo recuerdo cuando los jóvenes del Partido Colorado salieron un poco a criticar la reforma educativa, donde a través de los cursos de historia de terceros, bajo el argumento de la diversidad interpretativa, se eliminaban algunos conceptos que creo que están saldados desde el punto de vista historiográfico, de la evidencia
como por ejemplo el terrorismo Estado, etcétera, etcétera. Pero otro Cabildo Abierto no, me parece que ahí es orgánico. Y ahora hablaste de Domenech y me acordaba, hay que ir muy atrás en las discusiones parlamentarias para encontrar una referencia católica. Viva Cristo Rey, dijo Domenech, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Es decir, lo podemos ver en Argentina, quizás, lo podemos ver en Brasil, lo podemos Sí. ver, pero en Uruguay hay que indagar y muchísimo, ¿no? Para que alguien nombre Para a que alguien... Cristo. Exactamente, Ni ¿no? siquiera Bueno. con la discusión del aborto, ¿no? No, claro. No, tal claro. cual. No hubo, Y ni hubo siquiera, una referencia tan explícita. y ni siquiera en discusiones donde vos sabés que hay actores, en discusiones con la eutanasia, por ejemplo, Sí. donde vos sabés que hay actores que están muy apegados a una concepción religiosa y filosófica. No forma parte del debate público desde ese punto de vista. O tienen que disfrazarla de otra cosa. Lo disfrazan, seguro que la disfrazan. Dentro del total. Partido Nacional seguramente hay un fuerte argumento religioso, pero no aparece en la discusión pública por esta idea laica de que la discusión es... Pero, por ejemplo, Cabildo Abierto, en esa sinceridad que recién No tienen decíamos, drama. no tienen drama de decirlo. Sí. Estamos parados acá. Y eso parece ser también una estrategia, ¿no? De trabajo muy de hormiga, porque si se quiere uno, cuando a veces escucha las previas en los inicios de las sesiones parlamentarias, hay una constante. Cabildo Abierto pide mucho la palabra, digamos, y siempre la pide para este tipo de mensajes tan aturdidores, digamos, y donde introduce, la Iglesia Católica, la lucha contra la ideología de género, ¿no? O sea, han habido distintas previas que han hecho tanto Manini y sobre todo las de Domenech han sido muy escandalosas y mediatizadas, pero bueno, en esa medida y a través del debate parlamentario y de lo que van instalando, bueno, van generando justamente esa instalación de una forma de pensamiento que, si se quiere, antes estaba más solapada dentro de sectores o de figuras, y que ahora, bueno, es una postura y una estrategia orgánica, ¿no? Seguro que fija posición, y creo que esa posición está fijada hacia afuera de la coalición y fundamentalmente hacia Hacia adentro, adentro, ¿no? sí. Que les permite además ese doble juego de integrar pero criticar, Sí. ¿no? No se acabó el recreo. Cuando Él lo dice él. Sí. Por eso digo, él lo dice, no se acabó el recreo, y me parece que hay que ver cómo va a encarar la campaña, ¿no? Porque Cabildo Abierto, obviamente... Ahí abrís una puerta que estaba buena, Jonah, que es para pasar a un siguiente capítulo, que es ese, ¿no? Es decir, bueno, estamos en estas disquisiciones de politólogos, historiadores, que nos encanta de qué son estos locos, ¿no? ¿Qué es este bicho? Pero también está la pregunta de, bueno, ¿qué hicieron? Porque esa pregunta es relevante cuando un partido surge. Un partido surge, bueno, no puede discutir, pero pará, son eso. Bueno, después los partidos, por suerte, uno lo que tenemos es que tenemos no solo lo que dicen sobre sí mismos, sino lo que hacen. El comportamiento es fundamental. También ver cómo, bueno, a ver, cómo se comportaron, qué votaron, qué propusieron, cuáles fueron sus ejes de temáticos, cuánto acompañaron, ¿no? a la coalición. Y me parece que ahí estamos pasando raya, estamos en el último año de este gobierno y bueno, creo que lo primero que resalta es decir, bueno, Cabildo ha estado en la coalición. Cabildo ha sido un socio de la coalición, Cabildo votó junto con la coalición todas las leyes importantes de este gobierno, y así todo es el socio más complicado de la coalición. Ha sido un socio, ha estado, pero ha sido el socio más difícil, ha sido el compañero de ruta más complicado que ha tenido el presidente de la calle Pou. Total. Y los otros actores de la coalición, ¿no? Es el socio díscolo, ¿no? Que ha sabido marcar un perfil que no lo ha hecho el Partido. Creo que se nota mucho más porque el Partido Colorado ha asumido un rol totalmente pasivo, ¿no? Así como que resalta mucho más. Bueno, Andrés Ojeda, que es el principal candidato del Partido Colorado hoy, las encuestas dice que su líder político, su referencia es la calle Pou. Tremendo, ¿no? Otro No quiero. Viste que dudé. Es fuerte. Es decir, quien los asesora, lo asesora muy bien, ¿no? Vos sos una persona que está surgiendo desde el punto de vista político, ¿con quién te querés asociar? Claro, con la figura que hoy el más popular. Claro. El más popular, obviamente. Bueno, después los aspectos ideológicos, yo qué sé, hoy no son definitorios, la gente realmente no termina votando por aspectos netamente ideológicos. Cabildo Abierto apuesta a ese discurso ideológico. Sí, ¿no? Eso está bueno que decís, es un partido muy ideológico. Es un partido muy ideológico. Cero pragmático, no es un partido que me muevo según el tema. No, el tipo está siempre parado en un lugar. Vos sabés lo que probablemente es como el Partido Comunista, vos sabés lo que va a decir el Partido Comunista antes de que pase. Por algo se parecen, ¿no? Es decir, por algo a veces son muy parecidos esos extremos. Sí, pensar a la gestión, claro, fue un socio díscolo y que marcó un perfil, ¿no? Creo que tiene que ver un poco además con la impronta de Manini Ríos por el tipo de persona que es y por los roles que ha desempeñado. Él no deja de ser un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sí. Y hasta en la prédica, yo lo escucho a veces y digo, le habla al ciudadano como si fuera un subalterno, ¿no? Hay una cosa ahí, una cosa paternalista también, ¿no? Moralista. Que es fuerte. Pero votó todo, no sin antes marcar postura y bueno, incomodar y generar las pocas rispideces que hubo dentro de la coalición, porque realmente a nivel de conflicto dentro de la coalición fue Cabildo Abierto el que las animó, sí. ¿No? Y bueno, y episodios donde Cabildo Abierto quedó en falsa escuadra y bueno, y la calle
me parece que tomó la oportunidad como para devolverle adoctrinar un poquito también y ordenar, ¿no? Diciendo el que manda acá soy yo. Hubo momentos donde Cabildo se la hizo parir al presidente, ¿no? Sí. Con el tema de la reforma de la seguridad social, cuando hasta último momento, el momento dijo, bueno, nosotros así como está, no la vamos a votar. Sí. Y tuvo que venir el presidente a sentarse con una hojita y un lápiz a empezar a echar números con el general Manina y decir, bueno, pará, pero tuvo que ser el presidente en persona. Eso es tremendo, ¿no? Es tremendo. Para un presidente tener que negociar. Pero a la vez, como vos decís, comparo con el Partido Colorado y digo, bueno, ese capaz que fue el mejor momento de Cabildo Abierto, el mejor momento de Manini como socio de una coalición. Seguro el tipo que sí. se negó a integrar el gabinete, por ejemplo. El tipo tuvo muy claro que él en el gabinete era un subalterno. Total. Que él en el gabinete era un secretario. El tipo se quedó en su banca y fue, digo, en el día que me necesiten de verdad me van a tener que venir a buscar y los votos de Cabildo en el Parlamento cuestan esto. Y consiguió todo lo que quería. Es que en ese sentido fue muy inteligente y demostró tener músculo político, realmente, ¿no? Porque con ese porcentaje, siendo el tercero en poder dentro de la coalición, hizo mucho más que el Partido Colorado, lo cual habla de una capacidad estratégica y política. También se la hizo complicada en el episodio con Irene Moreira, que si nos ponemos finos y analizamos los fenómenos micro, hubo hasta una pequeña desobediencia, ¿no? Porque hubo un pedido de renuncia que no llegó al otro día, pero previa... Eso fue tremendo. El presidente le pidió la renuncia. Claro. Los tipos estaban abroquelados en el ministerio. No renunció y fue una especie de ultimátum de te damos la oportunidad de que reveas esto y de que des marcha atrás y después renunciando con un discurso muy fuerte que decía, bueno, acá la coalición se rompe. Y también son inteligentes y saben hasta dónde, me parece, tirar la cuerda y fundamentalmente se necesita. ¿Y por qué no rompieron? ¿Por qué no rompió Cabildo? Vamos a darle valor porque se le ocurrió a él. Con Guido, tomamos unos mates y... no, yo creo que tampoco le servía realmente a Cabildo Abierto terminar de romper, ¿no? Porque bueno, en realidad es un partido que tuvo su importancia, pero necesita también seguir sosteniendo la estructura que ha generado, seguir acumulando. Tiene también una dinámica de trabajo, una forma, digamos, institucional de llegar a determinados cargos y determinados puestos a los que había y tenía que dar respuesta también. Y creo que era de mucha mayor utilidad a nivel mediático y estratégico seguir siendo ese socio díscolo, ese conflictivo, digamos, marcando posicionamiento y postura, que terminar rompiendo y tal vez transformarse, digamos, en un partido ya dentro, digamos, de la majuga parlamentaria, intentando generar algún tipo de marco de acuerdo. Para mí, la estrategia de Cabildo Abierto era tensionar hasta poder negociar, hasta poder generar algún tipo de acuerdo, y creo que en ese sentido, como decíamos, ha sido exitoso porque ha conseguido lo que ha querido de una forma o de otra, ¿no? Casi que todos sus intentos de negociación y algunos posicionamientos, hasta proyectos de ley, como pasa ahora con la Ley Integral de Violencia Basada en Género, que era una jugada que estaba haciendo Cabildo Abierto, la de tensionar para generar algún proyecto de ley de modificación. Eso parecía que no iba a generarse y al final, en definitiva, lo termina mandando el presidente, o sea que muestra un acuerdo construido en base a una demanda básicamente de Cabildo Abierto, sobre todo de Cabildo Abierto. Entonces, creo que no les ha servido y que tampoco me parece que les vaya a servir ahora en este momento de la campaña. No, y había poniéndonos materialistas, había una cuestión de te vas del gobierno, ¿no? Digo, dejá los cargos, sabés lo que significa eso, son espacios de poder, de contralor, de información y de financiamiento. Sí. ¿No? Bueno, es que en el momento de esa discusión grande sobre lo de Irene Moreira, que los tipos consideraron seriamente romper, era más la cúpula de Cabildo que quería romper. Sí. Pero después, todos los que estaban en el medio era, pará, me estás matando. Claro. O sea, pero y después ves un poco, pasado el episodio, que Cabildo Abierto empieza a sufrir desgajamiento, ¿no? Sí. Porque la figura de Luz era importante, era relevante dentro. Sí, y era un constitucionalista, un tipo con amplio conocimiento, un tipo con músculo político, con mucha proyección además, y hay un desgajamiento. Ahora en campaña vimos que también se generaron, ¿no? Yo me imagino que Cabildo Abierto también pensó, si rompemos, bueno, muchos se van a ir, ¿no? Sí, yo tengo otra hipótesis. Para mí no rompen por una cuestión más estructural de cómo está hoy armada la política uruguaya. El sistema político uruguayo quedó armado desde en los últimos años, se ha convertido en una lógica bicoalicional, en una lógica bipolar, hay dos polos y no hay lugar para otra cosa. O sea, Cabildo Abierto probablemente lo que quiere ser Cabildo Abierto es otra cosa. Cabildo Abierto quiere ser algo distinto al Frente Amplio y a los partidos tradicionales. Esa es como su intención, lo dice Manini todo el tiempo. Ellos se presentaron como algo distinto,
querrían ser algo distinto, quieren representar una cosa diferente, esto que hablamos todo al principio, porque Claro. están posicionados en un lugar diferente en muchos temas al resto de los políticos del Uruguay. Pero la dinámica, en términos sistémicos, no hay lugar para otra cosa. No hay lugar para No hay lugar para otra cosa, no. porque no hay intemperie. No. Porque en este momento el electorado piensa en esos términos. O sea, la gente, los Sí. uruguayos y uruguayas, estamos pensando en términos de hay Frente Amplio y hay antifrente amplio. sí, Hay sí. Frente Amplio y hay coalición. Y no pareciera que haya campo fértil para querer ser otra cosa. De hecho, los que querían ser otra cosa en su momento era el Partido Independiente. Pasa que ya nos queda Exacto. lejos en el tiempo. No, Nosotros, como claro. ya somos treintañeros largos, No, por nos supuesto. acordamos, pero Sí, obvio. Mieres en el 2009, Mieres en el 2014, que él decía que era otra cosa. Y que quería hacer la llave. Y no pudo. Y no Le dijo, pudo. no soy otra pudo. cosa. Soy parte, tengo que estar en Claro. uno de los dos bloques. Y está en uno de los dos bloques. Entonces me parece que hay una cosa sistémica ahí Sí. que te obliga. Que ordena. Y que sí, hay inercias, seguro. Sí. Hay inercia. Creo que también le jugó ahí por el tono lo afectivo. No era cualquiera la ministra, era su esposa. Claro. Y había una cuestión hasta de hombría. Sí, ahí, sí, de se lo tomó como una defensa. cosa de honor, ¿no? Claro, exactamente. Yo creo que si hubiese sido otra época, Se batían a duelo. pero ¿por qué no? Retaba al ¿En presidente. serio? Sí, sí. Pero en serio, Sí. en otra. Oh, pero- qué lindo no, que era sería tan. hermoso. Ya lo dijo Mujica hace un tiempo, ¿no? Pero son de esas cuestiones que tocan la fibra más íntima, Sí. porque estoy seguro que para las concepciones de Manini es un tema muy delicado, el tema de su mujer, y creo que podría haber ocurrido tranquilamente porque en otro momento hubiese sido motivo de duelo. Ahí hubo una cuestión de honor también. Y además, si se quiere, creo que de los casos y los escándalos que han habido con renuncias de distintos ministerios, fue un poco la que quedó más expuesta, ¿no? Porque si pensamos en lo que han sido la salida del canciller, de otro, bueno, el Ministerio del Interior, o mismo el caso con el Ministerio de Turismo en su momento, el primero, que cae, digamos, del Partido Colorado, Germán Cardoso exactamente. Bueno, fueron todos situaciones que de alguna forma u otra en esta estrategia comunicacional del gobierno muy efectiva, bueno, se fueron como solapando un poco, ¿verdad? Y no generaron una imagen de un caso abierto o de corrupción o de clientelismo o de malversación, como sí generó el caso de Irene Moreira, ¿no? Se sigue pensando, digamos, que lo que ocurrió, o sea, se sigue pensando, ocurrió, digamos, obviamente, pero no quedó en el imaginario, quedó en el imaginario una idea bastante más negativa de lo que ocurrió Sí. que en otros escándalos bastante más Yo importantes. tengo una hipótesis ahí que es horrible con él. Pero creo que al ciudadano uruguayo lo podés espiar, lo podés perseguir, lo que no podés tocarles es el bolsillo. ¿Tá? El tema de la corrupción, el tema del uso de los dineros públicos, de los bienes públicos entregados de forma discrecional, creo que es algo que toca una fibra íntima del uruguayo y creo que lo castiga mucho más. Y me parece que acá el Partido Nacional dijo, bueno, esto no era mío. Claro. ¿no? Nadie la defendió. Claro, Es eso. esto no es mío, esto es tuyo, y creo que ahí se pasaron facturas internas y creo que le pegaron un poquito de los dos lados, un poco por omisión de apoyo y por otro lado el Frente Amplio dijo, bueno, no, son más de lo mismo, ¿no? Mirá lo que están haciendo. Aparte, con algo tan simbólico como la casa, imagínense el simbolismo Una que ministra de tiene. vivienda dándole casas a gente. Exacto, ¿no? Sí. La vivienda propia, las dificultades que tiene la gente para tener su propia vivienda, los quilombos. Entonces ahí Cabildo Abierto quedó muy mal, porque ahí se le cayó un parte de su discurso. Fue un Sí, yo episodio estoy de complicado. acuerdo contigo. Incluso yo pensaba, ¿por qué? Bueno, esta pregunta que viene surgiendo, decir, bueno, ¿por qué cuando se suceden todos estos casos de corrupción, corruptelas, escándalos, escandalitos, falta de transparencia, falta de ética, como quieras, y no parecen hacer mella en la popularidad del gobierno ni del presidente en particular? Y una reflexión que a mí me surgiera es decir, yo lo comparaba con el famoso caso Sendik, ¿no? Que era Sí. como el anatema Sí. del caso mediático y el caso al que hace referencia todos los en el gobierno, ¿no? Todo el mundo en el gobierno, siempre el punto de comparación es con Sendik. Yo pensaba, ¿por qué? Y después la conclusión a la que llegaba era decir, claro, lo que pasó con Sendik es muy parecido a lo que vos decís, lo que pasó con Moreira. Son temas muy simples. Lo de Sendik, por ahí, si uno lo pone en costos para el Claro, Estado, el costo para el área público, insignificante. que Sendik haya utilizado un título que no tenía, costo cero. No. Que Sendik se haya comprado un colchón y unos calzoncillos, costo 2.000 pesos. Yo qué sé, 10.000 No, pesos. ¿Cuánto está no. el colchón? Bueno, no sé, 20.000 pesos. No existe. Está, ponele, cero. Ahora, yo lo que pienso es cualquier hijo de vecino que no le da bola a la política, que no le interesa nada, escucha en la tele, este tipo usaba un título que no, era un chanta. Un chanta. Este tipo tenía una tarjeta de crédito y se compraba cosas para un chanta. Es total. como muy lineal, el mensaje es muy claro, es muy Es simple. muy simple, Es muy es simple. muy Y si simple. uno se pone a mirar la trama Marcet, la trama Astesiano, es como, muy pará, me común. perdí, no entiendo. ¿Quién hizo qué? Es como que son, Tal cual. de repente es una tramoya, pero que para el ciudadano promedio está medio lejos de la vida cotidiana. Me exige muchísimo esfuerzo hacer un Exacto. seguimiento. Y entender qué hizo el presidente.
insuficiente. Aparte, como decir, bueno, capaz que Exactamente. hizo, no hizo, estuvo, no estuvo, no sé. Y- Ya me perdí. Y creo que llega un punto y dice, ¿en qué me afectó esto a mí? ¿No? Es decir, Exacto. ¿y dónde entro yo en toda esta trama? Y en ningún lado. Y bueno, o si no son todos iguales, ¿no? Esa Claro, cosa de un salpicón tabla más rasa. general. También. Y en ese caso me parece que tocaba esa fibra. Y en el caso de la vivienda me parece que es una fibra extra, además, ¿no? El uruguayo, clase Y media. es muy lineal, es tipo, era la ministra y le diste una casa a una tipa de Cabildo. Punto. Y tu explicación no fue convincente, no fue convincente. Porque si vos te fijas, todo el tema, perdón, también, lo de Sí, los ¿no? colonos, lo de campo de colonización, era más grave. Muchísimo Fue mucho más más grave. grave. Y eso la gente no le dio No, bola, no le porque dio es como una bola. cosa que nadie sabe lo que es. Yo digo, claro, No, nadie sabe lo que es no. un colono, nadie sabe lo que es un campo de colonización, No, nadie sí, conoce sí. las Las condiciones de condiciones que tienen que explotación. cumplir, O sea, ¿no? Álvaro Sí. Delgado también ha tenido Pero un por lío enorme con un supuesto. campo que explota sin ser Sí, colono sí. y no está ni siquiera en la palestra ese tema, no llega. Entonces, como que el tema de corrupción para mí está muy mediado, muchas veces por lo que cubren los medios, pero también a veces está mediado por las complejidades técnicas o la Exacto. cercanía que tiene con la vida cotidiana de las Y personas. la sensibilidad claro. de las personas, totalmente. Y lo segundo, que es feo decirlo, es cuán lejos está, a veces está, para matizar esto, ¿no? Para problematizarlo, cuán lejos están esta falta de ética o este uso prebendario del Estado de lo que muchas personas harían si estuvieran ahí. Claro. También para medirlo, porque... Y no me quiero ir del tema, ¿no? Pero a veces esa cosa del Estado, de los llamados públicos por concurso, esa cosa fría, burocrática, que en el interior no pasa generalmente, en las intendencias. Es decir, pero ¿cómo tal intendente con este tipo de prácticas puede seguir ganando? Porque a veces responde a una sensibilidad que no lo ve para mal. No, Entonces, es muy complejo medirlo también como para matizar esto, es muy complejo medirlo. Y creo que Cabildo Abierto quedó ahí, bueno, se saldó en una disputa política también, para mí fue un parteaguas también. Sí, Sí, es que bien. después de eso no hubo como que la relación personal con el presidente No. y todo quedó re deteriorada. Quedó muy Absolutamente. deteriorada. Sí, ellos mismos mencionaron que no Sí, tenían diálogo. sí. Ahora, si se quiere, pensando un poco en lo que han sido las gestiones, digamos, o o el trabajo, digamos, a cargo de las dos carteras que tenía Cabildo Abierto, Salud y Vivienda, creo que ahí, bueno, obviamente en Salud tenemos el destaque de lo que fue la figura de Daniel Salinas durante la primera parte, que tiene que ver sobre todo con la situación de la pandemia, la forma en la que se afrontó y un éxito que por ahora parece estar capitalizando más que nada el Partido Nacional dentro de la coalición Sí. de gobierno. Y en ese sentido, bueno, esta segunda parte de Karina Rando como ministra no ha tenido mucha, No. no ha sido sobresaliente, no ha tenido una gestión, digamos, que tenga algún tipo de destaque, ¿no? Yo no le conozco la voz a Karina Rando. Bueno, No, es de le las- conozco la cara porque Sí. Es de las ministras sí, más desconocidas, sí, en es- realidad. yo nunca la escuché hablar, dentro de- Es llamativo eso, ¿no? El perfil que tuvo Salina y Cabildo Abierto, lo que pudo ahí, y es algo que no está capitalizando. Para pero nada. para nada. Si bien quedó atrás la pandemia y el gobierno habla de una de las tantas crisis, Sí. como de las 7 plagas, porque quedó lejos la pandemia. Es ¿sí? que eso Y es bastante difícil de traerlo. Y hasta como hecho traumático creo que hubo una especie de surcir esto y ya está. No logró, bueno, Salinas se fue, ¿no? Entonces es muy Sí. difícil. Y bueno, y hemos escuchado hablar a Salinas no dentro de Cabildo Abierto, sino Exacto. integrando posibles fórmulas dentro del Partido Nacional. Entonces, yo no sé en qué lugar está Salinas. Sí, yo ahí lo que creo es que no han tenido ni buenos destaques a nivel de No, las gestiones no. en términos del Poder Ejecutivo y dentro del Poder Legislativo, bueno, Domenech obviamente continúa al lado de Manini, pero era lo que hablábamos recién, se han ido, digamos, distintas figuras que tenían cierta relevancia como Lust o bueno, como la misma Inés Moncillo o Elsa Capillera, sobre todo con Elsa tiene sobre todo un conocimiento Sí, y una referencia muy sí. importante a nivel territorial. Ahí hay una dificultad de Cabildo Abierto que es la propia también esencia, ¿no? De Manini como el centro, el eje y la figura hegemónica dentro de Cabildo Abierto, que bueno, que parece ser ahora, por lo menos de cara a la campaña, se le hace bastante cuesta arriba, ¿no? Si no tenés mucho más para mostrar que tus posicionamientos discordantes o tu postura Claro. conflictiva en algunos momentos, pero no tenés no podés acompañarlo ni de ámbitos de gestión donde vos puedas mostrar resultados como haber sido parte del gobierno, ni algún otro figura o liderazgo que esté también acompañándolo. Sí, y lo que tienen esos liderazgos monolíticos también, ¿no? Claro. Esos partidos tan personalistas. En el interior, la gente del interior dice que debajo del ombuno crecen otros árboles, ¿no? Y es verdad. Claro. Y también tiene eso, ¿no? Es decir, cuánto yo me puedo proyectar, cuánto puedo crecer, cuánto espacio tengo dentro de este partido, porque todos los políticos quieren proyectarse. Todos. Claro. Y un capítulo importante de Cabildo Abierto es, bueno, la otra pata, que es la de la democracia directa. Y cuánto, Sí. no sé si lo tenían pensado hablar, supongo que Dale. sí, ¿no? Pero bueno, es otra apuesta, ¿no? Ujú. Que es una apuesta que tiene que ver Sí. con una política, con un mensaje, con algo concreto que tiene que ver con el grado de endeudamiento de los uruguayos, pero también sabemos el rol estratégico que tiene convocar a la ciudadanía,
rol estratégico en realidad que quedó un poco solapado porque es una coyuntura donde van a haber muchos plebiscitos. Sí, claro. Entonces, es difícil. Eso que vos querés, que es individualizarte, marcar un rumbo, me parece que quedó licuado ante otras propuestas que no creo que le pueda rendir. Sí, ahí nuevamente esto que decíamos, ¿no? Apelar un poco a la sensibilidad, porque esto que decimos, el nivel de endeudamiento de la población uruguaya es tremendo, terrible. El nivel de usura que tienen algunas empresas prestamistas, o a nivel individual también es terrible, y ahí parecían, querer justamente tener una propuesta de apelar a esa sensibilidad, pero creo que ahí hubo una dificultad primero de poder activar las bases territoriales, o por lo menos pagarla, financiarla para que estuvieran más cerca. Sin el PCNT no Es imposible. Claro, en este país difícil, es imposible. es Es muy imposible. difícil. Es imposible. Tenés que tener una estructura territorial militante Sí, muy importante. Por Daverri en su momento, pero en tema de seguridad. Le costó muchísimo, estuvo 2 años juntando firmas para poder lograrlo y con una repercusión mediática muy fuerte y un mensaje claro, que creo que es lo que a esta propuesta también le costó más, Muchísimo. ¿no? Porque uno piensa reestructura de la deuda de las personas. Yo tuve que ir a leer exactamente Muy de qué complejo. se trataba porque al principio no técnico. entendía, ¿no? Yo no firmé sé, y no entendí. No se entiende, ¿no? Pero me Pero parecía bien. te parecía bien. Sí, me pareció bien, pero Sí, obvio. me dio paja, ¿sabes? Me lo dieron a leer y fue como, ay, No, qué era- pereza. Sí, dale, ¿sabes qué? aparte habla de Ah, procedimientos no sé, yo lo que dije administrativos. fue, tipo, Entonces, si le van a dar a toda la financiera y todo esto que me parecen todos unos chanta, estoy de acuerdo, pero no me dio mucha pereza. Disculpe la ciudadanía, pero me dio pereza. aparte de esa sensibilidad social, por la forma en la cual Cabildo Abierto tramita esto, porque Cabildo Abierto golpea las puertas a los otros partidos Es políticos para sacarlo y no lo logra. Entonces va con ese relato épico de Sí. nosotros vamos acá a defender un sector de la sociedad que ha estado olvidado y que está preso de la usura. Estoy solo con mi pueblo, como dijo, como dijo Pacheco. No, claro, como dijo Pacheco. Y por otro lado lo planteamos donde y nadie nos ayudó, estamos solos. Sí. Que también era como una especie de, si no nos sale porque estamos solos, si no nos sale porque nos están trancando, no nos están ayudando. claro. Y sí, el trabajo territorial es, en este país, es un país chico además como Uruguay, pero aquello que hemos visto, el trabajo territorial de los partidos políticos en las bases mismas, es muy complejo. Claro. Muy complejo y hay que tener mucho músculo, mucha estructura y mucho dinero. Claro. Y mirando al futuro próximo, ¿qué va a pasar con Cabildo en esta elección? Porque por ahora las encuestas lo dan recontra Viene pinchado, mal, sí. muy pinchado. Bueno, el general Manini dice siempre que cuando le preguntan por él, Claro. mejora un poco. Que cuando preguntan por Cabildo le da 3-4, cuando preguntan por Manini da 8-9. Bueno, es verdad, son partidos Sí, sí, personalistas es donde cierto. la gente evoca más al líder que a otros. Igual todos los partidos, acá me desmentirán, pero creo que todos los partidos mejoran su guarismo cuando se los personaliza. Sí, cuando se le da un nombre. No. Ellos también tienen otras, como que van poniendo excusas por las cuales las encuestas necesario. les están dando mal, ¿no? Una es esa, otra que también me parece razonable, un argumento es que el votante de Cabildo es el votante, y es el votante menos informado, es También. verdad, es un votante más, más lejano a la política, con un perfil sociodemográfico de menor interés por la política, muchas veces con un nivel educativo más bajo, Claro que sí. lo que vos decías, Tami, ¿no? No, de que les cuesta, de que hay gente que no quiere decir que vota Cabildo Abierto por estas cuestiones que hablábamos, ¿no? Por ver de forma negativa el pertenecer a un cabildo, Un Cabildo Abierto. a un cabildo abierto. Y eso puede estar jugando también. Como un poco de voto vergonzante ahí. digamos. Claro, tiene que voto haber. vergonzante, exactamente. Pero hay que ver qué pasa. Todo eso son excusas a la hora de leer las encuestas. Claro. Ahora hay que Sí. ver cómo vota. Si Cabildo Abierto no tiene interna, también eso es un problema, ¿no? No tiene competencia No hay interna. competencia. Sí, eso es desde ya es una dificultad en todo esto que mencionábamos de lo hegemónico y la dificultad de hacer crecer otras figuras. También arranca, digamos, las internas seguramente con una votación más baja de la que tenga en octubre y eso también te posiciona de cara a la campaña, ¿no? Sí, y el otra cosa es el factor novedad también. Yo, ¿no? para mí es fundamental. Vos vas por ahí. Ya no es, sí, me parece que hay un componente de novedad que creo que los tres gobiernos del Frente Amplio, con el desgaste que supuso, generó un espacio para algo distinto, Claro. ¿no? Todos de alguna manera se pararon en ese lugar y Cabildo Abierto era lo más distinto de lo que se presentaba como Sí. distinto. Sí. Entonces me parece que el factor novedad fue como una carta de, vamos a confiar acá. Manini tenía esa cosa de liderazgo, de se acabó el recreo, de un componente ético o moral. Sí, se lo veía como ¿no? una persona honesta. Claro, Sí. ¿no? Históricamente los líderes, históricamente los militares que entraron en política entraron con ese discurso, ¿no? Yo pienso en Gestido, Sí. y Gestido... Bueno, Chávez en Venezuela, ¿no? Bueno, Ese claro, discurso de la siempre honestidad, sí. de la honestidad y de De esa cortar vida, con la joda, claro, ¿no? y de esa vida austera, ¿no? Que tiene que ver con los valores militares, de abnegación. Me levanto temprano, todo
todo la eso, cama. ahí va, todo eso, ¿no? Entonces me parece que eso bueno, ya no es novedad, ¿no? Y Cabildo va a tener que medir en algún momento logros, ¿no? O enamorar con otro discurso, que por ese encasillamiento ideológico creo que no tiene mucho margen tampoco para decir algo nuevo de lo que ya viene diciendo. Yo creo que seguir en la línea de lo que vos decías es seguir por la misma estrategia Sí. que han dicho, ¿no? O sea, vamos a estar dentro de la coalición, vamos a seguir formando parte de un segundo gobierno de coalición si se genera, pero vamos a ser siempre esa voz que va a plantear su postura, que va a plantear determinadas discrepancias y que tiene una línea ideológica que va a seguir en determinados temas. Y que después el tema seguridad, que es un tema muy caro para Cabildo Abierto, y ese Cabildo Abierto está dentro de la línea de más represión, Sí. ¿no? También dentro del Partido Colorado y el Partido Nacional tenés candidatos que están hablando de represión, Sí. ¿no? Porque vos tenés a Subía, que es un tipo que dice también desagüesadamente hay que reprimir más, o tenés, yo que sé, un Gandini que quiere dice poner a también- los militares a la Claro, calle. Entonces, también es un discurso que tiene competencia dentro de los otros partidos. ¿tá? Sí. Tampoco es algo que dice, bueno, somos los únicos que queremos represión. No sos el más de derecha si No, quieren eso. claro, digamos. en esta cosa compleja que tiene el Uruguay. Que los partidos políticos, yo creo que ese carácter policlasista, si lo ponemos en términos, ¿no? Esa idea de partidos cobar, hace Claro. que sea muy complejo. Y creo que es un es un motivo por los cuales sobreviven los partidos políticos. ¿no? Y es un motivo, se puede pensar, de crisis, si se quiere, de Cabildo y Abierto. claro, y también, ¿no? Y que tiene que ver con lo que decía vos, Mauro. Decir, bueno, ¿dónde se para? ¿Dónde se posiciona? No hay un tercer lugar. Los lugares ya Y están ahora, repartidos. ¿y si gana el Frente Amplio sin mayorías parlamentarias? ¿Qué va a pasar con Cabildo Abierto? ¿No se arrima al fueguito del calor del gobierno? Es un partido que, como decimos, tiene una vocación por el Estado Sí. tremenda. Tiene una vocación, creo que se lo escuchaba decir a Daniel Chaschetti hace un tiempo atrás, analizando también a Cabildo Abierto, que decía que es uno de los partidos que está más orientado a cargos de la política uruguaya, Sí. ¿no? Tiene una vocación ahí voraz, ¿no? Por los cargos públicos. Tiene muchísimos cargos. Entonces, digo, ¿no habrá ahí margen para algo? No lo veo en un ministerio, pero sí lo veo votando a políticas concretas. Sí. Claro, pero ¿a cambio de qué? Y así a cambio de lugares, pero no lo veo a cambio ocupando lugares en un gabinete. no lo veo entre Pasa que eso estaría salado para el Frente que Amplio, me es pare- muy claro, difícil. No, y es un para los montón. dos creo que Es un son montón. muchos. Es un montón. Creo que Así es. no, Bueno, pero claro. Orsi presidente, capaz que... Orsi No, ha yo Con dicho- creo Orsi, que con Orsi, capaz que más cerca, con Cose lo veo Seguramente, muchísimo, claro. por el tipo de apoyo que tiene. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Hay que ver cómo queda conformado el Parlamento, pero bueno, puede Sí. haber una posibilidad grande de que Cabildo pueda ser llave de, y en ese sentido pueda sentarse a negociar algunas cuestiones, ¿no? En su momento ellos lo han dicho abiertamente y han apoyado algunos de los proyectos de ley Sí, han votado del juntos. Frente Amplio, han votado juntos y en ese sentido se posicionará un poquito hacia ahí. Integrar el gabinete me parece que tanto para No. un lado para el otro es Sí un montón. lo veo, por ejemplo, en descentralizados, ahí como controlando, ahí sí los veo, ¿está? Pero no lo veo como bueno, eso es una coalición, ni qué decir, pero tampoco integrando cargos de irrelevancia, porque me parece que lo limita mucho a futuro también, lo encorseta. Sí. Y lo encorseta- Mucho más de lo que lo pueden encorsetar. Y lo encorseta ahora también porque Claro. el discurso de todos los socios de la coalición es que no vuelva al Frente Amplio al Exactamente, gobierno, ¿no? exactamente. Sí, no lo van a decir hoy ni ahí porque no, No, es el momento de la no. campaña, y tampoco lo van a decir de cara a noviembre, porque ellos de cara a noviembre van a apoyar a Delgado, porque Delgado va a ser el candidato del Seguro. Partido Nacional y el Partido Nacional va a ser el partido más votado de la coalición. O sea, ellos de acá a noviembre van con Delgado. De hecho, Delgado ha sido de los que ha tenido mejor diálogo con Manini, nunca rompió, Sí. nunca dinamitó ese No. puente, ¿no? Ahora, si la elección termina y Orsi gana en una segunda vuelta sin la mayoría parlamentaria, bueno, el Frente Amplio le va a faltar 3, 4 diputados, le van a faltar, o 3 diputados. Seguro que quien esté surciendo ahí le va a decir, anda a la sede de Cabildo Abierto, Sí. anda al Partido Independiente, A ver, ¿qué puedes golpea conseguir? la puerta de algunos sectores del Partido Nacional. Seguro. Sí. Es más probable que sea, igual como decís, que sea más por política, ¿no? Para que mí de va a repente ser, en alguna claro. cosa van a votar, van a tratar de traer un voto del Partido Colorado, en alguna cosa. Y el tiempo también, los tiempos de gobierno, ¿no? Seguramente al inicio puedan haber algunos acuerdos macro y bueno, en la medida que vaya avanzando se van a ir apartando y alejando. Sí. Y bueno, ahora en esta interna, si bien no hay competencia en términos de la candidatura presidencial, hay una interna feroz en Cabildo Abierto entre Sí. algunos de los sectores que lo componen, el espacio de los pueblos libres de Radaeli, el sector que encabeza el propio Domenech, que ahora integró también un sector que es católico, que es netamente católico, que creo que lo encabeza Lorena Quintana, que ahora hicieron una alianza. Esta persona, Quintana, suena como compañera de fórmula para Manini. Para Manini, Si ese mirá. sector, si el sector de Domenech vota mejor. Bien. Si no, del otro lado,
a él y quiere ser él el candidato a vice, y por abajo, a nivel de la tropa, digamos, el caos es total, ¿no? Paradójicamente, un partido tan militar y tan vertical, porque todos los diputados de Cabildo Abierto están todos peleados. Están todos peleados y se tiran con todo. De hecho, por ejemplo, todavía leía que en Salto Cabildo Abierto no va a tener candidato a intendente. O sea, no va a tener porque no hay manera de que puedan hacer un acuerdo entre los dos. Llamativamente no hay como disciplina interna en ese sentido, ¿no? Poco, se le han vuelto díscolos en la interna, sí. No, y ahí también creo que vale observar quizás con mayor detenimiento lo que puede ser la figura de Manini como liderazgo dentro de un partido, ¿no? Y dentro de distintos sectores y de distintos liderazgos, ¿no? Porque es otra estructura la de la institución militar cuando hay jerarquías, ¿no? En esta rosca que decimos, hasta en lo discursivo, ¿no? De la forma... No era tan fácil generar. No era claro, tan fácil. pero bueno... El problema de la democracia, claro. Es el problema. Claro, no, pero es verdad, el problema es que la gente opine, piense y critique. Y bueno, en la institución hay que militar, trabajarlo, digamos. O sea, y bueno, y no sé si Manini tiene ese hábito. Sí, ni ese ¿no? carácter No o es lo que carisma. más le Ni gusta. ese carácter, no, seguramente no es lo que más le gusta. Porque incluso es eso, ¿no? Yo creo que los distanciamientos, incluso de eso, él los ve con enojo, con molestia. Hay una cuestión hasta personal, digamos, en la forma en la que se toma, digamos, las actitudes políticas o las decisiones políticas. Sí, de hay una sus mirada integrantes. sí, de hacer política muy maniquea, ¿no? Manini divide el mundo entre, amigos y enemigos y bueno, y pone a ciertos medios de comunicación, pone a ciertas agendas, pone a ciertas personas en particular en un lugar, y bueno, y siempre esta cosa como decíamos al principio, media conspiranoica, media de intereses espurios, inconfesables, dice Manini, ¿no? 2x3 tuitea eso. Gente con intereses inconfesables, ¿no? Cuando sale una nota de prensa que lo perjudica o lo que sea. Y te quería preguntar una cosa más, Joana, vamos acercándonos al final. ¿Cómo ves el vínculo o la relación entre esta presencia de Cabildo Abierto en la política uruguaya con todo este auge de las extremas derechas en el mundo? Es que cuando decías esto, no está muy lejos de lo que plantean las extremas derechas, de esta cuestión paranoica, de esta conspiración internacional, que capta tantos... Porque en realidad hay como algo heroico detrás de todo esto, ¿no? Es decir, hay unos monstruos escondidos, solapados... Que en general antes era el judío, claro, el marxista. Pero tiene esa cosa de enemigo, ¿no? Sí. Un enemigo internacional, pero que también ese enemigo internacional está al lado tuyo. Y vos tenés como esa cosa heroica de que lograste darte monstruos cuenta. Monstruos con tentáculos Pero locales, tal cual, ¿no? Sí, tal eso cual, decían a la como se dictadura. pintaban los judíos, ¿no? Claro. Como una especie de tentáculos que estaban en todos lados, no tenían pueblo, pero estaban en todos lados, y con intereses económicos. Y en eso las derechas internacionales, bueno, miremos la región, ¿no? Eso está muy presente. Me parece que en ese sentido Cabildo Abierto se parece a esas derechas, tiene mucho al estilo uruguayo, ¿no? Pero hay esa búsqueda, no se habla del comunismo internacional, pero sí hay como esos intereses internacionales económicos, esa extranjerización de la tierra que viene a quitarnos la soberanía. Y cuando hablan de la ideología de género, ¿no? Que lo ponen esos términos, siempre se lo ve como una reconversión del marxismo cultural, ¿no? Como esa cosa de decir, es el marxismo reconvertido bajo una bandera del arco iris, ¿no? Totalmente. Y creo que ahí Cabildo Abierto se siente cómodo, ¿no? Y tiene mucha materia prima y en eso dialoga muy bien con las derechas internacionales. Sí. Igual no tiene muchas alianzas, ¿no? No, y después lo que no tiene... como que no participa en esos foros. Eso te iba a decir. A diferencia de las derechas, pienso Herrera, por ejemplo. Herrera tenía un pensamiento internacional que es estructurante del Uruguay, ¿no? Y Manini no lo tiene. Manini sigue muy apegado a lo doméstico y no ha tejido es decir, yo no le conozco la política internacional de Manini. Conozco algunas ideas, pero no entiendo cómo coloca al Uruguay, dónde lo coloca y qué es lo que quiere. No lo entiendo. Sí sé que hay una idea proteccionista, de defensa, pero ese Uruguay... Y no ha tejido alianzas. Yo no sé quién es... Cuando estaba Bolsonaro, ¿no? Cuando estaba Bolsonaro porque Bolsonaro es su amigo personal, claro, ¿no? O sea, se Milico. Sí, claro. Pero claro, fue algo muy fugaz, pero no tiene esos otros referentes internacionales de decir, bueno, Manini, ¿usted a quién admira? Y en un momento donde la ultraderecha en el mundo está muy organizada. Pero por supuesto y donde, sí. Milei forma parte de esas redes, Trump forma parte de esas redes, Trump promueve esas redes. Sí, claro. Bueno, hay redes donde vos poder posicionarte, marcar diferencia, pero posicionarte... Pero los tipos como que no están ahí. Y Manini no está en esa discusión. No, digamos. Pero el capítulo internacional no está dentro del Cabildo Abierto. Yo, de verdad, yo no conozco cuál es la mirada internacional, que las derechas uruguayas siempre las tuvieron. Insisto, con Herrera lo tenía muy claro, cuál era el rol que quería para Uruguay. En Manini es como, yo no lo he escuchado hablar de política internacional.
Bueno, hemos hecho esta disección de El general en su laberinto, como la novela. Hay un de libro García ahora que está Márquez. saliendo, creo que se ¿Cuál? publica ahora sobre Manini. Ah, ¿el de Fernando Amado decís? No. Ah, otro, eso estuvo bueno, eso lo leí en el otro verano. libro. Le mando un saludo a Otro. Fernando que escucha Fernando, la cosa, gran pero figura. lo leí en el verano, está bueno, se llama Comandante sin No, jefe. claro, el de ese, Fernando Amado. ese no lo pude leer, pero Muy bueno. hoy, mañana, se está publicando un nuevo libro Ahí de va. Manini que creo que es reivindicativo. Ah, uno más de... Es más, Bueno, vieron bien. que todos los políticos cuando llegan a las campañas Sí, tienen sí, su sí. propio libro. Bueno, Necesitan, ahí va. Bueno, salió hace un tiempo un libro de Fernando Pereira. no lo tenía. Bueno, es que solo quiero No decir llegué. porque no puedo, Como dato. No se me ocurriría por qué alguien compraría. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay un libro sobre Fernando Pereira? ¿Por qué alguien lo compraría? bueno. Bueno, no sé. Si está Fernando Pereira y me quiere mandar el libro, que lo mande. Lo yo qué fuerte, sé. se ve que no tuvo muchas Venimos y lo comentamos. no hubo muchas declaraciones fuertes tampoco, No, porque se ve no que salió nada. No, te voy a buscar. Es un libro tibio. Bueno, Capaz que escrito por él. ¿Eh? Es una novela histórica. Con esto damos cierre a este capítulo de La Cosa. Jonah, muchas gracias. Estuvo bueno un Gracias a tremendo ustedes. recorrido. Gracias por tu sapiencia, por tu conocimiento y por tu amistad y por haber estado acá con nosotros. Y bueno, esperamos que no sea la última vez que te acerques a ver cómo viene la cosa. Por acá con supuesto. nosotros. Aparte de escucharlos, hoy me invitaron a participar. Gracias de verdad. Pasé bomba. Así que bueno, sigan adelante. Está buenísimo esto. Bueno, muy bien. Nos Golazo. encontramos Vamos entonces arriba. la semana que viene a ver Dale. cómo viene la cosa. Chau.